Palabra del Señor en Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. Amén. Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen, hermanos? Amén, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Y su letra dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Amén. Leamos el número 7 todos juntos con voz fuerte, hermanos, que se escuche. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Amén. Pueden sentarse. ¿Cuántos confiamos en nuestro Dios? Amén, ¿verdad? Debemos de ser un pueblo que confíe en el Señor. En esta hermosa noche y preciosa noche, ¿verdad? Yo quiero hablar bajo el tema ¿confías en Dios? Como pregunta, ¿verdad? ¿Confías en Dios? Puede preguntarle usted a su hermano, ¿confías en Dios? O usted mismo también hágase la pregunta, ¿confío yo en Dios? Como signo de interrogación, ¿verdad? Hacernos esa pregunta si nosotros verdaderamente confiamos en nuestro Dios. Amén. La palabra confiar, hermanos, viene del hebreo bataj, que significa poner la confianza en, estar seguro, sin temor, es tener una confianza firme, sin resbalar y sin dudar. Eso es lo que significa la palabra confiar. Es algo firme, debemos de estar firmes en lo que creemos. Que nada nos haga dudar y que nada nos haga tambalear, amén. El significado, ¿verdad? Es estar sin temor en lo que creemos y sin resbalar. Confiar en Dios, hermanos, es creer las promesas que Él ha dejado en su palabra, amén. Debemos de creer que Él ha dejado esta palabra y que tiene muchas promesas para nuestra vida, al cual debemos de tomarlas y atesorarlas. Que aún, hermanos, que en la situación adversa en que nos encontremos, no dudemos de Dios, que no desconfiemos del amor de Dios, que no desconfiemos en que Dios no cumple. Dios cumple, hermanos. Amén. Muchas veces los que fallamos somos nosotros, pero Dios no falla. Y el hecho, hermanos, de que muchas veces no se dé la petición que muchas veces tenemos en las manos de Dios, no quiere decir de que Dios no cumpla, sino, hermanos, que Dios sabe en el momento que Él lo va a hacer. Debemos de confiar en nuestro Dios. También la confianza, hermanos, viene aliada con la fe. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros confiamos que un día vamos a ver a Cristo. Amén. Creemos, ¿verdad? Muchos tenemos peticiones aquí, que toda nuestra familia sirva al Señor. Amén. Estamos con esa convicción, con esa creencia, con eso, hermanos, con esa certeza de que Dios va a cumplir su propósito en nuestra vida. Amén. Muchas veces, hermanos, nosotros como cristianos tendemos, al estar en la situación adversa, al estar en la dificultad, al estar en tantas cosas, ¿verdad?, que en esta vida pasa, que estamos atravesando, queremos hacer como querer ayudar al Señor.
No sé si a ustedes les ha pasado que un momento uno llega al no ver respuesta, como que uno quiere ayudar al Señor. Y muchas veces uno hace lo que cree correcto, pero déjeme decirle que no es la mejor opción. O muchas veces dejamos y decimos, ay, pues no se hizo esto, no me queda más remedio que confiar en el Señor. Y dejamos a Dios como la última opción. Y eso no es así, hermanos. Nuestra primera opción siempre debe de ser Cristo. Él es el que tiene el control de su vida y de mi vida y de su familia en las manos de Él. Y nosotros, hermanos, debemos de creer que Él tiene todo en control. A primera vista, hermanos, al ver o al escuchar decir, se escucha sencillo decir, yo confío en el Señor. Todo lo podemos decir, ¿verdad? Yo confío en el Señor, es algo sencillo. Pero la verdad, hermanos, y la realidad es que es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Es más, no sé, yo quiero que usted analice en esta noche que muchas veces decir yo confío en Dios es fácil decirlo, pero practicarlo en nuestra vida, que en verdad confiamos en nuestro Dios, ahí se ve, hermanos. No sé si usted se ha preguntado por qué muchas veces es tan difícil confiar en Dios. O todo el tiempo confiamos en nuestro Dios, hermano. Siempre llega la duda, ¿verdad? Llega la desesperación, llega la angustia. Y como cristianos, hermanos, tendemos a dudar de nuestro Dios. Dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. Pero yo analizaba y meditaba en la palabra del Señor. ¿Y por qué se nos hace tan difícil confiar en Dios? Yo tengo aquí, hermanos, como punto número 1, que se nos hace difícil confiar en Dios es porque somos impacientes. Número 1, somos impacientes. Queremos que todo se haga rápido, que las promesas de Dios se cumplan de la noche a la mañana en nuestra vida, en nuestra familia. O creemos que ya tiene que ser rápido porque nosotros así lo queremos. Porque muchas veces somos impacientes, no sabemos esperar. Sabemos que el esperar, la paciencia, es un fruto del Espíritu Santo, el cual debemos de tener. No, yo quiero que busquen en la palabra del Señor, en Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 9. Dice, entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Verso 11. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Amén. Aquí, hermanos, podemos ver la historia del rey Saúl, donde se impacientó y tomó riendas que a él no le correspondían. Ofreció un sacrificio, dice que ofreció holocaustos, y más adelante dice, y me esforcé, algo que a él no le pertenecía hacer. Se impacientó. Lo que Dios le había dicho por medio del profeta
Samuel fue: espera que yo venga y dentro de 7 días tú espera ahí y yo haré el sacrificio. Y Saúl no esperó, se impacientó, hermanos, no esperó y no supo cumplir su parte, que solamente era esperar. Y a causa de eso, hermanos, él perdió el favor de Jehová. Porque el profeta en el versículo 13 le dice: Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel, no para un día, no para un año, sino para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Vemos las consecuencias de ser impaciente, hermanos. Cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Amén. Debemos de tener esa confianza de que Él cumple lo que promete, pero es a su tiempo, no al tiempo de nosotros. Porque a Saúl le había dicho: espera, y que el profeta iba a llegar, y no esperó. Y a causa de eso le dice: tu reino no será duradero. ¿Cuál era la promesa de Dios para el rey Saúl? Que el reino de él lo iba a firmar para siempre sobre Israel. Y no pasó, hermanos. No fue porque Dios no cumpliera, sino porque él se impacientó, y esa acción que él tuvo no permitió que Dios cumpliera su propósito en la vida del rey Saúl. Entonces, muchas veces lo que nos hace confiar, nos hace no confiar en Dios, es la impaciencia, hermanos. Porque muchas veces al no tener paciencia nos lleva a hacer acciones que no son correctas. Amén. Como número 2, ¿por qué se nos hace tan difícil confiar en Dios? Porque vemos la tempestad. Busquen en Mateo capítulo 14, es una historia muy, muy conocida, verso 29. Habla sobre Jesús anda sobre el mar, y Pedro, ¿verdad? Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Mateo 14, 29. Otro punto, hermano, que no nos permite y que nos hace ver difícil el confiar en Dios, es porque vemos la tempestad. Porque vemos la tempestad, vemos lo que está a nuestro alrededor. Fue lo que pasó con Pedro. Él bajó de la barca y anduvo sobre el mar a donde Jesús estaba. Iba camino a donde Jesús estaba. Pero ¿qué pasó? Dice que se vino el viento y empezó la tempestad, y él tuvo miedo. ¿Y qué pasó? Comenzó a hundirse. Y muchas veces, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Que vemos la dificultad, la situación adversa que nos rodea, que puede ser la salud por aquí, las deudas por acá, la enfermedad por acá, el desempleo por acá, que hay que pagar esto, que hay que pagar lo otro, y estamos rodeados de tempestad. Y estamos rodeados de tanta angustia y de tanta aflicción. Pero si nosotros no tenemos nuestra mira frente, viendo al blanco perfecto que es Cristo, nos vamos a hundir. Y vamos a entrar, hermanos, en esa desesperación y no vamos a hallar qué hacer y nos vamos a hundir. Si usted y yo no vemos el blanco perfecto que es Cristo, si nos descuidamos de nuestra vida, no vamos a ver el propósito de Dios en nuestra vida. Este es el número 2, hermanos. Es otra cosa que nos impide confiar en Dios. Si vemos la tempestad, no vamos a poder confiar en Él. Amén. Cristo es el Todopoderoso, hermanos, y Él tiene cuidado de nuestra vida. Debemos de ver al blanco perfecto que es Cristo Jesús. Y venga lo que venga, hermanos. Venga enfermedad, venga tribulación, venga angustia, venga el desempleo, venga lo que venga, Dios no nos va a dejar. Dijo el salmista David: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan.
Él sabe de lo que usted y yo tenemos necesidad y que por la situación en que nosotros nos encontremos no debemos de desesperarnos y hundirnos, y que la depresión, podemos decir así, que muchas veces llega a la vida de nosotros, la depresión, la angustia, y eso nos hunde y no nos permite ver más allá de lo que Cristo tiene preparado para nosotros. Como número 3, ¿por qué se nos hace tan difícil confiar en Dios? Porque no le conocemos. Yo no voy a confiar en alguien a quien yo no conozco. Yo no le voy a dejar entrar a mi casa a una persona extraña si yo no lo conozco. Si yo no sé si me va a cuidar las cosas o es un ladrón o va a cuidar de todo lo que yo tengo en casa. No sé, ¿ustedes confiarían en alguien extraño? No, ¿verdad? En alguien extraño no confiaríamos. Entonces, muchas veces no confiamos en Dios porque no le conocemos. No conocemos su poder, no conocemos su amor, no conocemos su bondad, no conocemos su santidad, su misericordia y su bondad. ¿Qué vamos a confiar en Él, hermanos, si no le conocemos? Si no le dedicamos tiempo a querer conocer al Señor. Uno confía en alguien cuando uno lo conoce. Amén. Yo recuerdo que cuando mi hijo nació, él nació con reflujo. Yo creo que ya les he comentado varias veces, no sé, pero él nació con reflujo y su estomaguito muy inflado, duro, él no podía hacer nada, ¿verdad? Entonces yo tenía que hacerle masajes. Y en esa cierta ocasión, pues lo llevamos al médico y una de medicamentos, hermano. Y el doctor me dice, lo que el niño tiene es reflujo, difícilmente se le quite. Dale este medicamento, probablemente te llegue hasta los 4 años y con reflujo. Y era, hermanos, que él lloraba día y noche, donde él no tenía paz. Y una dieta para mí, porque yo le daba pecho, extrema, ¿verdad? Pues empezamos con mi cuñada, mi esposo, a orar. Y ella me hace una pregunta y me dice, Ingrid, ¿usted confía que Dios lo puede sanar? Y yo le digo, sí, yo creo que Dios lo puede sanar. Y en ese momento nosotros empezamos a orar, a clamar, a ayunar, a hacer lo que en nuestra mano estaba. Pero de Dios dependía si Él lo quería sanar. Pero sabe que el día de ayer en discipulado mirábamos que la fe mueve montañas. Y si usted confía, va a mover montañas. Si usted cree, va a mover montañas. Yo no terminé de darle el medicamento a mi niño cuando Dios ya lo había sanado. Quedó ese medicamento entero, hermanos. Y Dios hizo la obra en mi hijo. ¿Por qué? Porque yo confié en Él. Porque yo le creí a Él. Porque yo estoy segura a quién le sirvo. Usted y yo debemos de estar seguros a quién le servimos. Al Dios que hizo el cielo y la tierra, a un Dios santo, a un Dios que tiene todo poder, al Dios que hizo los cielos, al Dios que lo formó, al Dios que tiene cuidado de nosotros. Aunque no lo vemos, pero creemos que Él está aquí, creemos que Él habita en nuestra vida, creemos que el Espíritu Santo está aquí, amén. El todo es creer, hermanos, el todo es confiar en Él, amén. Debemos de conocer al Señor, porque si no le conocemos, difícilmente vamos a confiar en Él. Amén. Dígale a su hermano, ¿confías en Dios? ¿Confía en Dios, hermano? El confiar en Dios requiere obediencia. Amén. El confiar en Dios requiere obediencia y no poner la esperanza en los demás. No, hermana, esperanza, ¿verdad? Sino que no poner nuestra confianza en los demás. Salmos 44 dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Somos bienaventurados, hermanos. En Jeremías 17, como leíamos, somos bendecidos al confiar en nuestro Dios. Amén.
Somos prosperados el creer en nuestro Dios. Y el confiar en Él, hermanos, requiere obediencia. Bienaventurados somos, dichosos somos cuando nuestra confianza la ponemos en nuestro Dios. Amén. Hay muchos ejemplos en la Biblia, hermanos, de hombres y mujeres que depositaron plenamente su confianza en Dios. Plenamente, hermanos, que se despojaron de todo y dijeron: yo creo en mi Dios. Y a pesar de la dificultad que se encontraban, porque muchos se encontraban en dificultades, hermanos, adversas. Ustedes han leído la palabra del Señor. Y no fue fácil para esos hombres poner su confianza total en Cristo, pero ellos lo hicieron. Amén. Como número uno yo tengo a José. José, ¿verdad? Es una historia muy conocida, el cual a José, hermanos, le tocó soportar traición de sus hermanos. Le tocó soportar la esclavitud. Le tocó soportar humillaciones. Le tocó soportar falsas acusaciones. Porque a él lo acusaban, ¿verdad?, que le había hecho daño a la mujer de Potifar. Y le tocó soportar el encarcelamiento. Amén. ¿Cuánto soportamos aquí por amor a Cristo? Debemos de soportarnos. Venga la adversidad que venga, no debemos de alejarnos de Dios, porque Dios no nos hace ningún daño, hermanos. Yo tenía una plática con cierta persona y me decía: no vuelvo a la iglesia, a ninguna, porque no, porque pasó esto, pasó lo otro y no vuelvo. Y le decía yo: ¿y Dios le hizo daño? ¿Quién le da la salvación? Es Cristo. Amén, es Cristo que nos da la salvación. Y muchas veces, hermanos, nos queremos ir. Muchas veces no queremos, hermanos, soportar. Muchas veces no queremos las dificultades por amor a Cristo. Y José soportó eso, hermanos. Y tuvo un corazón perdonador. Porque al ver que sus hermanos lo entregaron, lo vendieron, él permitió y él pudo, hermanos, perdonar a sus hermanos. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó a este hombre? Él pasó, como les decía, dificultades, esclavitud, falsas acusaciones, encarcelamiento, pero nunca él perdió la fe en Dios. Nunca él perdió esa convicción en Dios de que Dios iba a cumplir su propósito en la vida de él. Amén. La vida de José se complicaba, era de un problema tras otro, pero Dios cumplió su propósito en él. A través de todo eso, hermanos, a través de las dificultades, a través de las pruebas, Dios está trabajando. A través de la prueba que usted esté pasando, Dios está trabajando ahí. Y Él tiene el control. Y lo que está pasando, hermanos, es para bien, porque Dios lo va a exaltar. Así pasó con José. Dios lo exaltó, lo puso como gobernador de Egipto. Y cuando vino la sequía, cuando vino la escasez, cuando vino la hambruna, era él el que tenía comida y no permitió de que su familia pereciera de hambre. Con propósito Dios lo hizo pasar todo eso a José. Con propósito Dios lo está haciendo pasar esa adversidad a usted. No debemos de quejarnos, porque no sabemos el plan que Dios tiene más adelante. No conocemos los pensamientos del Señor, pero dice que los pensamientos de Él son de bien y no de mal. Más adelante, ¿qué va a haber? Que nuestra confianza sea que va a haber victoria. Amén. Porque en Cristo hay victoria. Porque en Dios no hay derrota, hermanos. Debemos de confiar en el Señor como lo hizo José. También está como número 2 Daniel. Daniel 6, ustedes pueden leer la historia. Cuando él fue arrojado al foso de los leones. El decir, hermanos, que iba a ser arrojado no era fácil. Solo porque no se negó a dejar de orar, a dejar de clamar a su Dios. Él confió en la protección de Dios y Dios lo libró. Amén. ¿O lo dejó que se lo comieran los leones? Lo libró, ¿verdad? Él
puso su confianza en el Señor y Dios lo guardó, Dios lo libró, y dice que Dios mandó a sus ángeles a taparle la boca a los leones, el cual no permitió que le hicieran daño. Y él salió ileso de ahí del foso, y él salió en victoria. Amén. Aún él también pasó adversidad y dificultad. Sara, la esposa de Abraham. Podemos ver en Génesis 18, del 10 al 14. Sara luchó para creer en la promesa de Dios de que tendría un hijo aún en su vejez. A nosotros que nos digan, ¿verdad?, que ya de 40 años ya tenemos un riesgo para tener un hijo. Y ella, hermanos, tuvo a su hijo en la vejez, igual que fueron padres con Abraham. Y ella luchó por creer esa promesa. Y ella confió en el Señor. Y sabe que al principio que le dieron la promesa, ella se rió. Y ella dijo, ¿cómo yo voy a tener un hijo tan vieja, tan de edad? Pero luego el Espíritu Santo, los ángeles, el ángel la exhortó y hizo que ella confiara en su Dios. Y Dios le dio a Isaac. Lo que parece imposible para nosotros, para Dios todo es posible. Tal vez esa situación que usted y yo estamos viviendo, creemos que no hay salida. Creemos que las puertas se cerraron, pero no. Dios tiene el control y el cuidado, porque Él es el Dios de lo imposible. Amén. Él es el Dios de lo imposible. Pero Él va a obrar si usted y yo confiamos en Él. Si usted y yo no creemos, no va a hacer nada. Tenemos que creer en Él, tenemos que creer en su poder y confiar que Él lo va a hacer. Amén. También están los 3 muchachos hebreos que fueron lanzados al horno de fuego. Daniel 3, 17, 18 lo pueden encontrar. Y dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego. Oiga qué convicción de estos jóvenes. El Dios de los cielos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Esa es convicción, hermanos. Esa es confianza en el Señor. ¿Y los metieron al horno o no? Los metieron. A pesar de que ellos dijeron eso y ellos le respondieron al rey, ellos los metieron. Pero Dios los libró. Y dice que ni aún salían oliendo a humo. Amén. Porque la confianza, si ellos no hubieran confiado, ahí mismo se hubieran achicharrado, ¿verdad? Pero es la confianza que nosotros tenemos hacia el Señor. Y muchas veces, hermanos, quiero motivarles que muchas veces nosotros tenemos una petición delante del Señor y muchas veces Dios no la responde. Pero el hecho que Dios no la responde no es porque usted no tenga fe o que usted no confíe en el Señor, sino es porque Él sabe por qué no lo permitió. Amén. Y entender el camino del Señor es difícil, hermanos. Aún dijo Job, otro ejemplo, hermanos. Job, él se le murieron sus hijos, perdió todo y aún tenía su enfermedad en su cuerpo que no lo dejaba tranquilo. Y dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. No murmuró. Y él siguió confiando en el Señor. Luego Dios lo bendijo, lo prosperó, le multiplicó sus cosas. Y el hecho, hermanos, de que Dios no conteste su petición, no es de que usted no tenga fe. Eso sí, examínese, ¿verdad? Examínese y diga si verdaderamente tiene fe. Y si verdaderamente su confianza está en el Señor. Y depende de eso usted va a clamar. Y usted va a clamar. Yo oraba cuando le detectaron a mi padre cáncer. Y pues yo clamaba, yo le decía al Señor una fe, hermanos, que yo creía que yo le decía, Señor, usted hace milagros.
Señor, usted tiene poder. Y yo me iba a la palabra y yo sé que usted lo va a sanar. Y el día que yo me dediqué a ayuno para él, para que Dios hiciera la obra, ese día él murió. Yo me levanto en la madrugada a presentar el ayuno y a las 7 de la mañana mi madre me está llamando. Pero estaba en oración y no quise contestar. Cuando le devolví la llamada, ella estaba descontrolada, diciendo que mi papi había muerto. Y quiso entrar eso en mí, fíjense hermanos, decir, ay Señor, entonces, ¿por qué no me contestaste si yo tengo fe? Y quiso entrar la queja y la murmuración. Y llegó una hermana a orar y ella me dijo, ella empezó a orar y me dijo, no dudes de lo que tú pides al Señor. Todo fue un plan de Él, porque su alma se salvó, hermanos. Si mi papi hubiese quedado vivo, probablemente hubiese vuelto al mundo, porque a él le costaba mucho afirmarse en las cosas del Señor. Pero Dios ve a futuro lo de nosotros. Él conoce a futuro, hermanos. Y el hecho que una petición no sea contestada es porque Dios también tiene cuidado de usted. Pero también debemos de activar nuestra fe y debemos de confiar en el Señor, responda o no responda. Así dijeron estos hombres que estaban en el horno de fuego. Y si no nos libran, no te adoraremos. Y si no nos libran, no adoraremos a la estatua. Entonces usted y yo debemos de confiar en el Señor, responda a Dios o no responda. Porque muchas veces responde no como nosotros queremos. Amén. Porque nosotros muchas veces queremos un sí y para Dios es un no. Y debemos de pedirle a Dios que nos ayude a entender su voluntad. Amén. Pero ¿cómo podemos confiar en Dios? Número 1, ¿cómo podemos confiar en Dios? Teniendo una vida de oración. Amén. Comunicarse con Dios pidiendo entendimiento y dirección. Convirtiendo, hermanos, la oración en una disciplina diaria. Y así nuestra confianza y nuestra fe se va a enriquecer en Dios. Esa es una de las formas en que nosotros podemos enriquecer nuestra confianza en Dios, orando en todo momento. El Señor Jesús lo dijo, ¿verdad? Orad sin cesar. Y cuando nosotros clamamos a Él, nuestra fe va a estar fortalecida. Número 2, estudiando su palabra. Si nosotros, hermanos, estudiamos la palabra del Señor y guardamos su palabra, no vamos a tener tiempo para ver la adversidad en que estamos. Así nuestra fe se va a enriquecer. ¿Por qué les digo esto? Porque si usted escudriña la palabra del Señor y usted está en angustia, usted en esta aflicción, usted busca la palabra y usted ve cómo aquellos hombres Dios los libró, cómo Dios los bendijo, cómo Dios los ayudó en la dificultad, en la tempestad. Y Él va a decir así, y usted va a decir así me va a ayudar a mí. Y usted va a empezar a decir salmos, usted va a empezar a decir la palabra del Señor, pero cuando usted estudie la palabra de Él. Cuando empezamos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, dice, viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Su fe se va a afirmar, hermanos. Si usted estudia la palabra del Señor, si en su mente y en su corazón usted guarda, atesora, pone en práctica la palabra de Dios, venga el dardo, venga la dificultad, venga la tempestad que venga, usted va a salir a defender con la palabra del Señor. Amén. Pero debemos de guardar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Podemos confiar en Dios teniendo una vida de oración, estudiando su palabra y no confiando en nosotros mismos. ¿Por qué no confiando en nosotros mismos? Proverbios 3, 5 y 6 dice, Proverbios 5 dice, Proverbios, permítanme, 3, 5, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón
y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Otro punto, hermano, de cómo vamos a confiar en Dios es no confiando en nosotros mismos. No te apoyes, dice, en tu propia prudencia. O no confiemos en nuestras habilidades, no confiemos en nuestra fuerza, no confiemos en lo que nosotros sabemos, porque usted y yo somos seres humanos imperfectos y que a cada rato cometemos errores. Y el mejor lugar, hermanos, donde podemos descansar es en Dios. Dijo Él, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar. Amén. Pero no debemos de confiar en lo que nosotros sabemos, o porque seamos intelectuales, o porque seamos los más inteligentes. No debemos de confiar en nuestra propia fuerza. Reconocerlo en todos nuestros caminos, y Él va a encaminar nuestra vida hacia el camino correcto. Amén. No debemos de confiar en nosotros mismos porque vamos a perecer. Nuestra confianza debe estar plenamente segura en Cristo, en nadie más, hermanos. Venga lo que venga, que el único que lo entiende a usted y a mí es Dios. El único que lo va a ayudar a usted y a mí va a ser Dios. Pero debemos de depositar esa confianza, esa fe, esa certeza en Cristo. Confiar en Dios, hermanos, no es un sentimiento, es una decisión. Usted decide, yo decido si confío en Dios o no. Pero el confiar en Dios es lo mejor. El confiar en Dios no es un sentimiento, sino es una decisión que diario debemos de tomar. Que diario debemos de tomar, porque en Él hay bendición. Él nos lleva el camino a la vida eterna y debemos de confiar en Él. Salmo 34:8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Amén. Somos dichosos al confiar en Él, no en confiar en nuestro hermano, en nuestro esposo, en nuestra esposa, en el dinero, en la riqueza, en las cosas materiales. Somos dichosos al confiar en Él. Nahum 1:7 dice: Jehová es bueno. ¿No es bueno Jehová? Amén. Jehová es bueno. Amén. Fortaleza en el día de la angustia. Él es nuestra fortaleza cuando nosotros estamos angustiados. Y conoce a los que en Él confían. Dios sabe si usted confía en Él o no. Usted está aquí y usted sabe si está prestando atención a la palabra del Señor, o está pensando en otras cosas, o quiere ir a dormir, o ya quiere ir a descansar. Pero eso solo lo sabe usted y Dios. Y Él sabe y Él conoce si usted confía en Él. Dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Dios conoce si confiamos en Él. Y si usted, hermanos, no ha confiado plenamente en Dios, esta es la noche para que usted le hable al Espíritu Santo y le diga: Señor, yo quiero confiar plenamente en usted. Que venga la lucha, que venga la prueba, que venga la crítica, que venga la escasez, que venga la adversidad, que venga, yo quiero confiar en usted. Porque de usted viene mi ayuda, porque mi ayuda y mi socorro es usted. Amén. Debemos de confiar en el Señor, hermanos, y creer que Él todo lo puede, que Él hace posible lo imposible. Amén.